Ahora vamos a ver otra estructura que se encuentra en los huesos y que se denomina cavidad medular. Hemos dicho entonces que en los huesos largos, que están formados por una parte externa que es tejido óseo compacto, una parte interna que es tejido óseo esponjoso o trabecular, y en el medio, generalmente entre la diáfisis y la epífisis, se encuentra una estructura especial que es la cavidad medular. Esa cavidad medular no se encuentra en todos los huesos y se encuentra en mayor o menor proporción dependiendo del tamaño del hueso. Los huesos que tienen mayor cavidad medular son los huesos largos, como el fémur, el esternón, las crestas ilíacas, y los huesos que tienen menor cavidad medular son los huesos planos, como por ejemplo las escápulas, los huesos del cráneo. Esta cavidad medular tiene una función muy especial porque sirve para alojar el tejido medular que conocemos como médula ósea, cuya función principal es originar todos los elementos formes de la sangre, leucocitos, glóbulos rojos y plaquetas. La otra estructura que nos falta ver en el hueso es el tejido conjuntivo que recubre al hueso. Todos los huesos están recubiertos por un tejido conjuntivo especial que se denomina periósteo, que cubre toda la parte externa y envuelve al hueso. El pericondrio es otro tipo de tejido conjuntivo similar, pero que recubre a los cartílagos y no al hueso. Eso es muy importante que diferencien, parecen lo mismo, pero el periósteo es muy diferente del pericondrio. Y a partir del periósteo puede regenerarse el hueso. A su vez, el periósteo, como lo hemos visto en la figura cuando veíamos el sistema de Habermas, está compuesto por dos estratos. ¿Se encuentra en la extremidad? ¿Cómo? ¿Se encuentra en la extremidad? ¿Cuál? El periósteo. El periósteo se encuentra recubriendo toda la parte externa de los huesos, toda la parte externa, tanto extremidades, epífisis, diáfisis. El pericondrio recubre el cartílago. Esa es la diferencia. ¿Se acuerdan cuando hemos visto hace un rato cartílago? Bueno, el cartílago, igual que el hueso, está recubierto por un tejido conectivo que se llama pericondrio. Entonces hemos dicho que el periósteo está formado por dos estratos, una parte externa que es fibrosa y que está formado por un tejido rico en vasos sanguíneos y es lo que inerva el hueso y alimenta el tejido óseo. Ahí encontramos toda una red de vasos linfáticos y capilares que proveen la nutrición al hueso. Y además también encontramos todo el sistema de nervios sensitivos que permiten inervar al tejido óseo. Y después tenemos el otro estrato que es el interno y que se denomina osteogénico. Esto es más abundante y contiene los osteoclastos, que son las células que van a regenerar el hueso. Solamente las caras de las superficies articulares no tienen periósteo. ¿Entienden? Los huesos, como vamos a ver más adelante, forman unas estructuras que se denominan articulaciones, que unen dos huesos entre sí. Esas superficies donde se unen son las únicas que no están cubiertas por periósteo, sino que están cubiertas por una estructura especial que se denomina cartílago articular. Entonces, veamos ahora cómo vemos en un corte histológico el periósteo. Si ustedes lo ven, esta es la parte externa y esta es la parte interna del hueso. En la parte interna hemos dicho que está la cavidad medular que contiene la médula ósea. En la parte interna está el estrato externo del periósteo,
del periósteo que recubre al hueso. Luego tenemos el hueso compacto y en la parte interna del hueso compacto está el estrato interno que es el endósteo y que recubre todos los conductos de Haber y los conductos de Bowman, ¿sí? Porque es a través de esos conductos por donde van los capilares, venas y el sistema linfático. La única porción de los huesos que no está recubierta por periósteo es donde se unen los huesos entre sí para formar las articulaciones. Esa porción está cubierta por cartílago articular, ¿sí? Bueno. Ahora, como se han estudiado anatomía, esta parte me la van a enseñar ustedes. ¿Cuántos tipos de huesos conocen? ¿Cuántos? ¿3? ¿4? Alguien dice 3, otro dice 4. ¿Quién da más? A ver de a uno, de a uno. Un tipo de hueso. Levante la mano uno y dígame un tipo de hueso. Planos. A ver, un ejemplo de huesos planos. Ya que levanta la mano. El omóplato. Entonces tenemos un primer tipo de huesos. Los huesos planos, como por ejemplo las escápulas o los omóplatos. Segundo tipo de huesos, largos. ¿Ejemplos de huesos largos? Bueno, el fémur ya lo hemos dicho 20 veces. Otro hueso largo. ¿Cómo? No. El esternón es un hueso plano. Sí. El cúbito y el radio, ¿que están dónde? No. En el extremo externo del brazo. Otro ejemplo de hueso largo, parece que no han dicho ninguno. ¿Cuál? ¿Dónde está el húmero? ¿En qué parte? En el brazo. En el brazo tenemos por lo menos unos 18 tipos de huesos distintos. Uno de esos es el húmero. Es la porción del brazo que se articula con el omóplato. Bueno, otro ejemplo de huesos. Huesos cortos. Ejemplo de huesos cortos. Las falanges de los dedos. Está bien. ¿Qué otro más? Las vértebras. Bueno. Bien. Entonces hemos visto huesos largos, huesos planos, huesos cortos y nos faltaría un tipo. Ejemplo de huesos irregulares. No, las vértebras son huesos, no son huesos irregulares. El ejemplo característico son los huesos que están en las articulaciones, que se llaman, exacto, los metatarsos. ¿Cómo? Irregulares las vértebras, ¿sí? ¿Qué he dicho yo, plano? No. No, las vértebras son huesos irregulares. Está bien. Huesos irregulares, vértebras. Huesos planos, huesos largos y C, huesos cortos. Esa clasificación depende del autor que haga la histología, pero los huesos irregulares generalmente la mayoría los clasifican a las vértebras y los huesos cortos, aunque también son irregulares, son ejemplo los metatarsos. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo se unen los huesos entre sí para formar una estructura especial que se llaman articulaciones. ¿Qué son las articulaciones? Las articulaciones entonces son el punto de unión entre dos o más superficies óseas. Ahora, a ver si que tan charladores. Todas las articulaciones, ¿qué función tienen las articulaciones?
¿Todas las articulaciones se mueven? Ah, bueno. Entonces, algunas articulaciones tienen como función movilidad, pero no todas las articulaciones se mueven. ¿Sí? ¿Qué articulaciones no se mueven? Cráneo, bien. ¿Qué más? ¿Ajá? ¿Las de qué? Ah, bueno, pero eso por otro proceso. Eso ya cuando estudiamos fisiología vamos a ver por qué tu abuela no camina, pero... Entonces, las articulaciones son los puntos de uniones anatómicas entre las dos superficies óseas. En estos puntos los huesos se unen por ligamentos y por distintas estructuras que posibilitan diferentes grados de flexibilidad, que algunas articulaciones se muevan más, otras menos y algunas directamente no tengan movilidad. ¿Cómo es la estructura de una articulación? Hemos dicho entonces que es el punto de unión de dos huesos, donde la articulación está formada por esta área donde se unen los dos huesos. La mayoría son móviles, por lo tanto permiten que se muevan. Y están formadas por distintos componentes, que ahora lo vamos a ver. El primer componente es la cavidad articular. Esa cavidad articular es una cavidad virtual que se forma entre los dos huesos y que está llena por un líquido especial, que se denomina líquido sinovial. A su vez, los extremos de los huesos que se unen están cubiertos por un tipo especial de tejido cartilaginoso que se denomina membrana sinovial. ¿Sí? Es decir, que el extremo de los huesos que forman las articulaciones está recubierto por un tejido conectivo denominado membrana sinovial. Toda esa estructura de la articulación, a su vez, está rodeada o envuelta por otro tipo de tejido cartilaginoso fibroso que se conoce como cápsula fibrosa o cápsula articular. Entonces, ¿cuáles son los componentes de una articulación? La cavidad articular, la membrana sinovial, el cartílago articular, la cápsula fibrosa que recubre toda la articulación y obviamente los extremos de los huesos que forman la articulación. Entonces, ya hemos dicho las funciones de las articulaciones: movimiento, amplios desplazamientos. Otras articulaciones tienen desplazamientos ligeros, como por ejemplo las vértebras. Y otras articulaciones no tienen ningún tipo de desplazamiento, y un ejemplo son los huesos del cráneo. Hemos dicho que el tejido conectivo especializado que se encontraba dentro de la articulación se denominaba cartílago articular. Ese cartílago articular está en la mayoría de los huesos y está recubierto con el cartílago sinovial, que es un tipo especial de tejido conectivo. Está formado también por células, fibras y es resistente al desgaste. Y es ese cartílago articular el que tu abuela ya no tiene y se le ha originado una artrosis, y por eso artrosis es generalmente la pérdida del cartílago articular por procesos infecciosos o por la edad. ¿Cuál es la función de ese cartílago articular? Es como si uno tuviera un engranaje, es ayudar a disminuir la fricción entre los dos extremos de los huesos durante el movimiento. Y está formado por un tejido cartilaginoso fibroso en algunas articulaciones, como por ejemplo las vértebras. La otra estructura que veíamos es la membrana sinovial. Esa membrana sinovial reviste la articulación y la encierra en la cápsula de la articulación. ¿Cuál es la función de la membrana sinovial? Además, para que no haya fricción, que es evitado por el cartílago articular, la membrana sinovial secreta un líquido especial que es transparente y que se denomina
líquido sinovial, que es transparente y pegajoso y que se ubica todo a lo largo de la cavidad articular y su función es lubricarla. Aquí tienen un tubito con el líquido articular que generalmente tiene un color amarillento porque tiene gran cantidad de proteínas, que es lo que le dan la viscosidad al líquido articular. Es un líquido transparente, pegajoso, secretado por la membrana sinovial. ¿Cuál es la función? Lubrica la articulación. Y este líquido articular, además, es muy susceptible a contaminarse o sufrir infecciones. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando nos golpeamos o nos producimos un traumatismo en una articulación? Si la articulación se rompe, se puede producir que ese líquido se pierda. Entonces hay que reponer el líquido articular. O puede ser que si la articulación se rompe y se infecta, entran bacterias dentro de la articulación, contaminan el líquido articular y se produce una infección o una sinovitis.